El secreto del túnel Inca. 15. El aire dentro del túnel era denso, cargado de humedad y el inconfundible aroma de la tierra antigua. Las linternas en manos de Gaspar y Luciano trazaban haces de luz en la penumbra, revelando las paredes empedradas del pasaje. Las piedras estaban encajadas con una precisión casi imposible, y símbolos tallados interrumpían el patrón, figuras que parecían observarlos desde las sombras. Increíble, musitó Gaspar, sus ojos recorriendo los intrincados grabados. Luciano, más práctico, enfocó su linterna en el suelo, buscando señales de peligro. ¿Seguro que esto es buena idea, jefe? Estos túneles tienen siglos. Pueden derrumbarse en cualquier momento. Gaspar lo ignoró, avanzando con paso firme. Cada vez que su luz encontraba un nuevo símbolo, su mente se llenaba de las historias que había escuchado en su juventud. Oro escondido, tesoros malditos, cámaras secretas repletas de riquezas incaicas que nadie había tocado desde la llegada de los españoles. ¿Ves eso?, dijo, señalando un símbolo que representaba un sol radiante. Según las leyendas, los incas ocultaron sus mayores riquezas bajo tierra, lejos de las manos codiciosas de los conquistadores. Este lugar podría ser uno de esos escondites. Luciano resopló, aunque no podía ocultar la curiosidad que brillaba en sus ojos. Siempre pensé que esas historias eran cuentos para niños. Gaspar se detuvo frente a un cruce de túneles. La encrucijada parecía marcada por un símbolo más complejo, un círculo dividido en 4 partes iguales, cada una con una figura distinta: un cóndor, un puma, una serpiente y una estrella. Nada aquí es un cuento, Luciano. Gaspar sonrió, esa sonrisa calculadora que siempre anticipaba su siguiente movimiento. Esto es real. Y nosotros vamos a encontrarlo. Un crujido sutil resonó en la oscuridad, haciendo que ambos se quedaran inmóviles. Luciano levantó la linterna, iluminando el techo del túnel. Fragmentos de tierra caían lentamente, como advertencia de que el lugar no era tan estable como parecía. Deberíamos volver, jefe. Esto no es seguro. Gaspar negó con la cabeza. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo. No me hables de seguridad, Luciano. Háblame de lo que hay detrás de esas paredes. La ambición en su voz era palpable, casi tangible. Luciano suspiró y lo siguió, ajustando su agarre sobre la maleta negra que cargaba. A medida que avanzaban, los símbolos en las paredes parecían volverse más elaborados, más vivos. Gaspar pasó los dedos por uno que representaba a un guerrero inca sosteniendo una lanza, sus ojos fijos en la distancia. ¿Sabes lo que esto significa, Luciano?, preguntó, sin esperar respuesta. Estamos caminando sobre una historia que nadie ha tocado en siglos. Esto no es solo un túnel, es un legado. Y cuando lo saquemos a la luz, será mío. Luciano no respondió. En cambio, un sonido seco, como un chasquido, resonó detrás de ellos, haciéndolo girar de golpe. Su linterna barrió el túnel vacío, pero el eco persistía, como si algo o alguien estuviera un paso por detrás. ¿Lo escuchaste?, murmuró Luciano, apretando con más fuerza la maleta negra que cargaba. Gaspar no pareció inmutarse, aunque el ligero temblor en su respiración lo delataba. Es solo el túnel, respondió, avanzando con determinación, pero sin quitar la vista del símbolo frente a él. Nada más. Un rugido sordo, como un eco que venía de las profundidades, los detuvo en seco. Gaspar y Luciano intercambiaron una mirada rápida, pero ninguno dijo una palabra. El sonido volvió, más cercano esta vez, acompañado de un temblor casi imperceptible bajo sus pies. ¿Qué fue eso?, preguntó Luciano, su voz apenas un susurro. Gaspar no respondió. Su linterna barrió las paredes, pero los símbolos parecían haberse transformado bajo la luz, como si las figuras talladas hubieran cambiado de posición. El aire, ya denso, se volvió aún más espeso, como si una presión invisible lo aplastara. Luciano intentó respirar profundamente, pero el aire húmedo le quemaba los pulmones. El frío que se filtraba por el túnel no solo le calaba los huesos, sino que le nublaba la mente, haciéndolo sentir como si algo estuviera empujando su cuerpo hacia el suelo. La oscuridad se cerró a su alrededor, más densa, como si algo invisible los estuviera acechando, observándolos desde las sombras. Un sudor frío recorrió la frente de Luciano, y el peso del silencio lo hizo sentir más pesado, como si la propia tierra lo estuviera envolviendo. Cada paso parecía más agotador que el anterior, como si el túnel intentara devorarlos. Sus ojos se fijaron en los símbolos que parecían moverse a medida que avanzaban, cambiando de forma bajo la luz vacilante de las linternas.
Era como si los grabados no solo estuvieran en las paredes, sino que los estuvieran mirando, comunicándose en un lenguaje antiguo que su mente no lograba entender. «Esto no me gusta, jefe», murmuró Luciano, la voz temblorosa a pesar de su intento por mantenerse firme. Gaspar no le prestó atención. Su mirada estaba fija en los símbolos, y sus dedos temblaron levemente al tocar uno de ellos, como si una corriente invisible lo estuviera envolviendo. «Si quieres volver, Luciano, adelante. Pero yo no voy a darme por vencido ahora». La voz de Gaspar sonó más dura, pero había algo en sus ojos que sugería una frágil incertidumbre. Luciano, indeciso, sabía que si no lo seguía, Gaspar probablemente iría solo, y eso lo pondría en peligro aún más. Sin embargo, la sensación de ser observado lo hacía sentir vulnerable, y no podía evitar preguntarse si había algo más en ese lugar que solo lo que veía. «Luciano», dijo Gaspar finalmente, su voz firme pero cargada de algo nuevo, duda. Antes de que pudiera continuar, un crujido ensordecedor resonó sobre sus cabezas. Trozos de tierra y pequeñas piedras comenzaron a caer, y el túnel se llenó de un polvo que hacía difícil respirar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luciano, tirando del brazo de Gaspar. Pero Gaspar no se movió. Su mirada estaba fija en un símbolo en el muro frente a él, uno que no había estado allí antes, un círculo brillante que parecía pulsar con luz propia.